Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, estamos aquí en el Sindicato de los Gastronómicos por primera vez, así que vamos a ver qué cosa sucede hoy aquí, ¿eh? Hay mucha gente, etcétera. Bueno, el viejo de la montaña. Ese es el tema de hoy. Los asesinos y el viejo de la montaña. Bueno, todos hemos oído hablar alguna vez del viejo de la montaña, pero por lo general los autores lo nombran, que después siguen en sus cosas. Y uno termina sin enterarse qué demonios eran los asesinos y el viejo de la montaña. Han escrito sobre este personaje Oderico da Pordenone, Marco Polo en el libro del millón, cuya lectura recomiendo a todo el mundo, ¿no? Y ahí donde cuenta todas esas cosas que nosotros sabemos o que queremos saber. Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, allá, creyendo que eran chinos. En realidad lo que es curioso es que Marco Polo en realidad no vio chinos. Vio mongoles. Vio mongoles, porque casualmente una dinastía de Mongolia estaba dominando la China, o mejor dicho, inclusive la sorpresa y el pasmo de Marco Polo ante la civilización china no eran sino sorpresa y pasmo ante lo que habían dejado los mongoles. Era un momento yo golpeando el micrófono. Era un momento de gran decadencia. Era de gran decadencia, pero ¿cómo serían aquellos chinos que aún en la decadencia les sobraba paño para impresionar a un veneciano que no venía tampoco de casero, venía de Venecia, tomándole el peso? Bueno, y ahí le mostraron un montón de cosas, entre ellas los cohetes. No vamos a hablar de eso, pero me acordé ahora, me imaginé a Marco Polo viendo cohetes por primera vez. Porque seguro que el Kublai Khan, que así se llamaba el nieto, y habrá dicho a sus cortesanos, bueno, dice, vamos a mostrarle a este veneciano de lo que somos capaces, tiren algunos cohetes. Y ahí empezaron en la corte, ¡pum! No podían parar después. Después no podían parar porque los chinos... no, hay que darle 10 pesos para que empiecen y 100 para que se casen. Pero no vamos a hablar de Marco Polo, pero Marco Polo sí habló del viejo de la montaña. ¿Época? ¿Qué época? Preguntarán los presentes aquí en el Sindicato de los Gastronómicos. ¿Qué época? Bueno, yo calculo allá por la época de la toma de Jerusalén, por los cristianos, 1099, siglo XII, siglo XIII. Bien. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos, cuyo jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Bueno, vivían en algún lugar espantoso que se llamaba Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un filito, no un novio. Tenía una especie de mesetita, una meseta pero muy finita, que tenía unos 400 metros de largo esa mesetita. Discúlpenme. No hablo bien el chino todavía. Sobre todo en esa región. Y en la parte más ancha, 30 pasos. Calculo que la más finita tendría 2 metros. Así que ahí estaba medio apretado. Y ahí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar. Eran inexpugnables, ellos y la montaña. Había incluso una escalera secreta, que es la que usaban ellos para subir, y esta escalera secreta, o pública, tanto da, se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí, vos la defendías. ¿Por qué? Porque era muy estrecha y solamente podía pasar un soldado a la vez. De manera que poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas, perfectamente inútiles, cuando podía ser defendida esa escalera con un soldado. Incluso si hubieran sido griegos, ya que dijo esa cifra. Claro, porque esa es una cifra especial para los griegos. Digo con un soldado, digamos 2, ponele 3. Sí, por si se duermen los otros. Te doy 5 y pierdo plata. Por lo que sí. pucha pudiera, ¿viste? Por ahí cabecean a la... Claro. Pero bueno, no se podía atacar este lugar. Bueno, lo mismo pasaba con Machu Picchu.
la ciudad secreta de los quechuas, ahí donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco, ¿no? Y había ahí también unos desfiladeros muy estrechos y podían defenderse con un solo soldado. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu. Ya cuando vos llegabas ahí donde estaba el desfiladero ya no tenías nadie, porque se habían caído por algún precipicio, o se habían vuelto porque era lejos. El problema de la altura, como en el fútbol. Sí, el problema de la altura, empiezan a apunarse los tipos y dicen, che, loco, yo acá no. Sí, ¿sabes qué? Bien. Los tenemos entonces a los asesinos en su mesetina, manejados por el viejo de la montaña. Bueno, ¿qué hacían? Se preguntarán ustedes. Mataban. Como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica. Salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. Y a veces para darle el coral al guiso, cometían algunas crueldades, algunas violaciones. Gente malísima. Vamos a decirlo de una vez. ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es? Aquella, malísima. ¿Cómo le va? Malísima. No, porque a mí me gusta mirar al que sí, está bien. Porque por ahí el tipo me está viendo ahí por televisión y yo le estoy hablando al tío que pasa por el lado de la cocina, ven y me mira. Claro. Y ahí está ahora. Claro, ahí está el tío. ¿Qué hace el tío? Bueno. ¿Quién es? Eran valientes, desde luego. Solo para vivir ahí había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central de la charla de hoy. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía por ahí en un bosque, en un prado, esperaba que algún joven se durmiese o distrajese. Primero elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la barra de asesinos, no iba a elegir un gil, que a uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o distrajera, y entonces iba por atrás y le metía un palo en la cabeza. O sea, muy sutil todo. Sí. ¡Oh! Hasta ahí viene un estilo que alcanzamos a entender. Pero el tipo, claro, se dormía del palazo. Había incluso una técnica para pegarle un palo en la cabeza al joven de tal modo de no liquidarlo. Ni tan fuerte para liquidarlo, ni tan despacio como para que el tipo ni se mosqueara. Y el tipo se despertaba, pero despertaba arriba, en una meseta. Y en la meseta el viejo de la montaña y sus secuaces, los asesinos, habían construido un paraíso. Repito, habían construido un paraíso. ¿Cómo se construye un paraíso? Eso es una construcción que vale la pena. Y no un shopping center. No faltará aquel que me diga, yo cuando estoy en el shopping center estoy en el paraíso, loco. Pero bueno, hicieron un paraíso, no sé cómo sería, me imagino, estaría lleno de minas. Digo, cada cual sanguchito de miga. Digo yo que tengo una idea del paraíso bastante... Un cabaret donde cantara cierta gente. Sí. Cantores, músicos, uríes, calculo, porque estaban en la región del Islam. Uríes, digo, aquellas señoritas que se supone están en el paraíso. Aquellas de la saliva. O falsas uríes. Sí. Porque era un paraíso artificial, serían uríes artificiales, que por ahí eran la cuñada de uno y así. Los ofuscaban con hashish para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial. Le daban un poco de hashish. Ahora sí podemos decir nuevamente como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica, porque de ahí viene el nombre asesino. Hashish. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio zumbado con hashish, veía ahí las minas, los sándwiches, las masas, escabio, tipo que te abanicaban, todo eso. Sí. Y llegaba un momento en que ya no podían renunciar a él. Se acostumbraban al paraíso, porque eso es lo que tiene uno. Sí. Cuando se acostumbra al paraíso, ya no te pueden sacar de ahí, ya te acostumbras. No quiere volver. Bueno, en ese momento le pegaban otro palo en la cabeza al tipo y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez
en su pieza milletona, en un cotorro que no valía 3 guitas. Imagínese, dormirte en el paraíso y despertarte en tu Saepi debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento... golpeaban la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo, un correveidile del viejo de la montaña. ¿Quién es? Decía el tipo. Dice, bueno, soy agente del paraíso. Dice, vos dice, aquí laburamos así. Si vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza mistonga. Yo quiero volver al paraíso, decía el tipo. Ya poniéndose los pantalones, Sí, tipo. sí. Tenga mano, tallador. Para volver al paraíso tendrás que hacer lo que nosotros te digamos. Y así laburaban para el viejo de la montaña. El viejo de la montaña, hay que decirlo ya, no fue uno, sino que hubo varios viejos de la montaña. El primero fue un señor de Sinan, y todos sus sucesores se llamaron también viejos de la montaña, pero que no era uno solo. Bueno, dice, si querés volver, hacer lo que yo te diga. Bueno, lo que le decía era terrible. Tenían que matar, tenían que, bueno, hacer todo aquello que se ha dicho hace un rato. Y casi todos aceptaban. Decían, bueno, está bien, total. Y ahí volvían a ese paraísito que tenía, de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Les iba muy bien, les iba muy bien. Puede decirse que los victimarios eran también víctimas, porque bueno, vivir adormecidos en un paraíso de mentiras. Ahí termina esta primera historia del viejo Laguna. La segunda, más breve, es de un señor que se llamaba Asoka y que vivía en la India. Era un gran gobernante Asoka. Pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y quizás a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Construyó un infierno. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato, porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacer. Pero vale la pena pensar en esto, que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, y ahí funcionaba ese infierno. Pero le fue tan mal a Asoka que quizá él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infierno, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Digamos, lugares donde se quemaba la gente, diablos de 8 a 12, cama de clavos, aquella vieja historia. El ferrocarril Sarmiento. Sí. Ahora bien, quizá los funcionarios que Asoka mandaba al infierno también recibían un palazo por detrás, se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña ni asesinos, ni tampoco Asokas, ¿quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla? Me parece a mí que el amor se parece un poco a ese infierno del viejo de la montaña. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo, y cuando uno se despierta está en el paraíso. Si me permite, alguien viene además y le dice que justamente ese infierno usted lo llamó así, paraíso, o al revés. Al revés, pero espérese. Uno llega a ese paraíso y empieza a acostumbrarse a él, y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y suele suceder que un día alguien le pega otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso y no lo puede soportar. Pero a veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso y le dice, bueno, si querés volver al paraíso, hacé lo que yo te digo. No me digan que no es una historia de amor.
Una hermosa historia de amor. Y a veces las historias de amor también se parecen al infierno de Azoka, ya desde el primer día. Me pregunto yo, ¿no será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos merced a un palacio que nos han metido, adormecidos por vaya a saber qué mejunjes, y del cual egresaremos para ir a un lugar todavía peor si cabe, una vez que ya nos hemos acostumbrado a él? O lo que es más probable, Jorge, ¿no será este el infierno de Azoka, al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada, o por ser enemigos de quien el bacalao corta? Vaya a saber. Con estas dos preguntas empieza este programa, que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Azoka. Pero ¿a quién dedicar? Yo pensaba, Alejandro, que si a partir de esta descripción que ha hecho usted dejamos de lado por un momento simplemente a los enamorados, podemos remitirnos a ciertos grupos que ciertamente no son númenes de este programa y nos interesan en particular. Pero pensaba en nuestros amigos los Thugs, los estranguladores sagrados de la India. Pensaba también en otra gente que por ejemplo estaba en una muy buena posición allá a comienzos del siglo XIX y decidió pensar un paraíso. Gente que pudo hacer su vida bajo una cierta corona y decidió cambiar ese tipo de destino. Gente que a veces se equivocó, a veces acertó en esta pelea entre el bien y el mal que se sucede aquí en la Tierra sobre todo. Pero de todos modos pensaba que tanto unos como otros, los que se equivocaron y los que acertaron, según el particular modo de ver que tengamos a lo largo de la historia, todos y cada uno de ellos lo que tuvieron en común fue hacerse cargo, hacerse responsables de aquello que iban a obtener, el paraíso o el infierno. De modo tal que, si bien cuando aparecía un paraíso a mano decían primero yo, cuando aparecía un infierno también bajaban la cabeza y decían el primer culpable soy yo. En cualquier caso, digamos que el destino de un hombre pasa, por lo menos para las ideas que circulan por este programa, por ese grado de responsabilidad. Entonces, para aquellos que se hacen cargo de lo que les tocare, tanto sea infierno o paraíso, dedicamos este programa. A usted, señor director de la televisión, le entregamos las cámaras, y a ustedes, amigos de la radio, le decimos que la canción que dedicamos a los que dicen primero yo se llama precisamente así, y la canta Edmundo Rivero.